campesino andaluz. En mi hambre mando yo. La brega galega. Na miña fame mando eu. Camperol catalá. En la meva fam mano jo. Ne cara si va serritar. Nire gozea nik egintzen dut. Sí, en todas mis hambres mando yo. Hambre de justicia, hambre de hambre, hambre de igualdad. Pero todas nuestras hambres son dignas, porque no cedemos nuestra libertad. Bueno, aprovechando que estamos en un teatro, hemos querido añadir un guiño teatral al formato que hacemos habitualmente y con ello hacer un hueco en nuestros pupitres imaginarios a la dignidad de nuestros mayores y a la libertad, porque de libertad vamos a hablar. Gracias al compañero Jesús Peñas, que además de psicólogo es actor y nos ha preparado esta teatralización. Damos gracias a Fernando por ambientarnos el acomodo en los asientos con este rap urbanita que nos trae la calle, que es precisamente uno de los temas que nos junta hoy aquí. Gracias, por supuesto, a Guillermo, que nos graba cada lunes. Nuestro reconocimiento a Teatro del Barrio por este espacio de debate que es la Universidad del Barrio, porque qué mejor muestra de su compromiso político más allá de las artes escénicas. Gracias a todos y a todas por participar. Y gracias a Indica, que se va a sentar ahora. Gracias a Indica por aceptar nuestra invitación para hablarnos de la calle, el orden, lo público, del ejercicio de nuestras libertades, de nuestro derecho a habitar la ciudad y de disentir respecto de los modelos impuestos de convivencia. ¿Qué papel juegan en la convivencia pacífica la ofensa y la protesta? Son nociones básicas de alcance jurídico que han pasado a un primer plano de nuestras preocupaciones políticas y que nos plantean interrogantes fundamentales. ¿Bajo qué condiciones cedemos o podemos ceder al aparato estatal nuestros espacios de libertad a cambio de un relato sobre una supuesta seguridad o tranquilidad? ¿Por qué esa errónea equiparación que hace la ley como sinónimo de tranquilidad? ¿Y qué es realmente lo que nos da tranquilidad y lo que nos la quita? ¿Qué derechos y libertades son intransferibles? ¿Qué es ser buen o mal ciudadano o ciudadana? ¿Qué resistencias como herramientas y qué desobediencias podemos plantearnos? Indica Zulueta nos plantea reflexionar sobre conceptos básicos como la libertad y si su disfrute puede ponerse en riesgo de ser blanqueado o sustituido por otros conceptos que nos vienen dados. ¿Y por qué? ¿Por qué pensar en la merma de libertades? Porque en las 2 últimas décadas vemos leyes y normas del Poder Ejecutivo cuya aplicación nos hace dudar sobre si están elaboradas pensando en todas y en todos como ciudadanos o ciudadanas libres, o bien acompasan a un modelo capitalista distópico por inhumano y avaro que nos necesita para que consumamos, callemos y obedezcamos. Indica nos ayudará con respuestas y valoraciones. Muchos de los que estáis en esta sala ya conocéis su trayectoria,
vasco de nacimiento, de joven bajista del grupo punk canario Familia Real, abogado penalista vocacional, laureado vecino del barrio de Salamanca, miembro de ALA, Asociación Libre de Abogados, de la Comisión Legal del 15M, activista con diversos colectivos feministas, ocupas, antimilitaristas, ecologistas, movimientos vecinales, nacidos de la sociedad civil y de la calle. Militante por la defensa de los derechos humanos y en las luchas antiautoritarias. Abogado de Raúl González y Rabey Osman de las llamadas trama asturiana y yihadista ya por el 2006-2007 y en el proceso seguido contra Willy Toledo desde el 2017 al 2020. Casos muy complejos con la dificultad añadida de su repercusión mediática. Su trayectoria profesional revela su compromiso y su lucha por una sociedad más justa. Coautor del canal de YouTube Planeta Alzheimer, donde se ocupa de cosas muy importantes, cosas rotas, pero muy importantes, y donde no interesa el futuro, solo el presente feliz. Todo ello nos habla de su calidad humana. Indica, se alimenta del mundo, crece con él y devuelve al mundo esa energía, lo mejora. No lo digo yo, lo he entresacado al estudiar su trayectoria profesional y es justo ponderarlo. Y quiero compartiros unas palabras extraídas de una entrevista que le hicieron allá por 2018. Intento estar en continuo crecimiento, viajar lejos y también mirar para adentro. Mantener en la cotidianidad la misma actitud vital que tenemos cuando viajamos, con los 5 sentidos abiertos. Mirar, escuchar, oler, degustar y acariciar. Más y mejor. Mirar la vida a 360 grados y procurando crear buena energía en los espacios en que me muevo. Creo que eso es muy importante. El buen clima depende mucho de nuestra actitud. A confesión de parte, relevo de prueba. Empezaremos destacando 3 ideas básicas, a continuación tomará la palabra Indica y finalmente abriremos un debate con él y entre todas. La primera idea la he llamado los superpoderes de los conceptos básicos, conceptos como derechos humanos que a priori creemos tener muy claro su significado y cómo debemos afrontar la lucha por su consecución. ¿Pero realmente es así? Todos los que estamos aquí, personas de diferentes procedencias, edad, experiencias vitales, ideologías, ¿definimos de manera similar lo que significa humano y derecho? ¿Señalaríamos los mismos derechos como básicos e inalienables? Parece de perogrullo, pero de la concreción y reflexión profunda de los conceptos básicos derivarán las reclamaciones o demandas que hagamos. ¿Es ético manejar aviesamente conceptos básicos y mezclarlos con determinadas emociones como el miedo para fabricar enemigos potenciales? ¿Son formas de manipulación o es exagerado pensar así? Le preguntaremos a Indica. Entre los protagonistas, los que hacen las leyes y los que garantizan su observancia, dejando fuera la discusión sobre su legitimidad para ostentar tales facultades, ya digo, entre los protagonistas y los ciudadanos se crea un esquema relacional de poderes y de espacios, atravesado por lo que llaman lo cívico y la convivencia pacífica. ¿Qué es eso? Y si nuestros valores al respecto son otros o son diferentes,
Tenemos derecho a disentir o protestar porque, como decía Foucault, donde hay poder, hay resistencias. Y nosotros añadiremos resistencias creativas. Esas resistencias creativas están en la sociedad de base, con modelos democráticos, participativos, horizontales y de apoyo mutuo. Esas resistencias creativas existen, pero en general se los considera en un segundo plano, se las criminaliza o fagocita, se las prejuzga o pone bajo sospecha de antisociales, o se las dociliza echando mano de mensajes subliminales sobre el orden, la convivencia pacífica, por ejemplo, cuando debiera quizás ser todo lo contrario, y máxime en ámbitos municipales, vecinales o de barrio. Un punto de enfoque sería repensar nuestro derecho a vivir la ciudad, cuáles políticas urbanas o ecologías urbanas o socialismos urbanos queremos desplegar. Hay que pensar que las relaciones urbanas son mucho más dinámicas, contradictorias, diversas o imaginativas que las que pueda regular ningún ordenamiento. Lo ideal es que los ordenamientos y leguleyos regulen, en caso de tener que hacerlo, a posteriori y en respuesta de lo que demandamos la gente y no al revés, o solo pensando en los lobbies que mueven los hilos. En la bibliografía que os dejamos en la página web apuntamos varias corrientes de pensamiento desarrolladas a lo largo del siglo XIX y XX y XXI, finales del XIX hasta el XXI, sobre el derecho a habitar la ciudad y que quizá os resulten sugerentes. Jane Jacobs, Lefebvre, David Harvey, Mike Davis, Edward Soja. La segunda idea, y ya termino, es la cultura o el mundo distópico de la sospecha y de la prevención. ¿Qué modelos de sociedad se está creando a consecuencia de pervertir la semántica de los conceptos básicos? Si aceptamos cesiones de nuestros derechos y de nuestros espacios de libertad, del uso de la calle y de lo público, en aras a lo que se entiende por mantener la seguridad ciudadana o evitar la alteración del orden, de su orden, el legislador naturaliza una psicosis de sospecha. ¿Qué quiero decir con esto? Os remito a las lecturas de los preámbulos de cualquiera de las leyes de seguridad ciudadana, de la última reforma del Código Penal. Todo el preámbulo, todos los preámbulos están cosidos de menciones a potenciales acciones o actitudes que realizamos los ciudadanos que son presentadas como indicios de estar haciendo algo contrario a la seguridad de todos. ¿Qué tiene en la cabeza el legislador plasmando esos modelos relacionales? Es espeluznante. Nos trae ecos del mundo distópico descrito en 1984 por Orwell. ¿Y por qué? Porque el otro, el que no soy yo, lo convierte en algo diferente a nosotros. El otro con el que nos relacionamos en la calle deja de ser un convecino, un compañero. Recuerdo que compañero significa el que comparte el pan. Un posible amigo, un emigrante que huye de la precariedad o de la muerte, etc. Y por obra de la ley se convierte en un sospechoso de cometer supuestos actos delictivos o negativos para la tranquilidad de todos. Así, indirectamente, ¿qué situaciones se fomentan? Pues pareciera que los otros, en sus heterogéneas manifestaciones, en lugar de enriquecernos o de generar sinergias, nos tienen que alarmar o causar miedo o desconfianza. Y contra el miedo, lo más práctico es evitar la interacción y surge la necesidad de protegernos. Y no solo de protegernos, sino de prevenir antes de que suceda el acto, que probablemente nunca suceda. Se crea una cultura de la prevención
en la que el diferente es un presunto culpable. Esto es una distopía en toda regla. ¿Por qué esa visión negativa del prójimo? Por último, repensar la idea de lo que implica disentir y el grado de tolerancia a la ofensa que supone vivir en sociedad. Indica mejor que nadie para ilustrarnos, dada su experiencia en la defensa del actor Willy Toledo en el juicio por ofensas al sentimiento religioso. Es imprescindible reflexionar lo que parece, a priori, una contradicción. El hecho de que disentir sea, por un lado, causa de judicializarnos y multarnos, y por otro, el hecho de permitirnos un grado de ofensa como aprendizaje de la convivencia pacífica. Paso ya la palabra a Indica, esperando que nos interrogue y azuce hacia la reflexión crítica. Las respuestas son de cada uno, pero lo importante es hacerse preguntas y cuestionar las lógicas impuestas por los artífices y beneficiarios del pensamiento único. Gracias. Estoy abrumado. Yo he dado bastantes charlas, creo, en centros sociales autogestionados y en casas ocupas. Nunca imaginé que le iba a dar en un teatro. Imagino que esto es progresar. Echo de menos los perros por ahí dando vueltas y los malabares y todo el rollo este. Me ha quitado la mitad de la charla ya, ¿eh? Sí. Iba de una introducción, pero me ha comido todo. Solo quería puntualizar una de las cosas que ha dicho. También me ha abrumado todo. Nunca me habían introducido de forma tan grandilocuente. Dices que era punk en mi juventud. Vamos a ver, los que somos punk toda la vida. Eso, que te quede claro. Bueno, algunos ahora en la entrada me preguntabais, ¿pero esto de qué va? ¿De qué vas a hablar? Y casi yo iba a responder, y eso querría saber yo, ¿no? Ella me ha dado una pista, más o menos lo que tengo que decir. Ya me lo comentó por teléfono, quiero que hables de esto, pero no que ella iba a contar esto. Eso no estaba tan previsto. Pero bueno, se trata de crear conciencia crítica. Y la creación de conciencia crítica tiene que ser colectiva. Yo voy a sugerir formas de fortalecer esa conciencia crítica, que creo que es importantísima para poder vivir con dignidad, pero iba a hablar de derecho, pero no voy a hablar de ninguna norma jurídica. Yo estuve en la asamblea de 15M, en la comisión legal de Sol, y que algunas personas que estaban también están hoy aquí, y duró 4 semanas, y una vez vinieron a hacernos una foto a cada uno y dicen que pusiéramos en un cartel una frase. Los abogados que estamos con 100 cosas a la vez y además creemos que todas son importantísimas, la mayoría no le importan a nadie, pero yo tenía que resumir y escribí esto, creando conciencia crítica. Yo creo que eso resumía todo el espíritu del 15M, y había otra que también considero que es muy importante, otra expresión, muchos de los eslóganes del 15M estaban muy bien, pero había uno que decía que la revolución comienza en el interior. De ese interior, aunque sea un poco filosófico o de autoayuda o así, también vamos a hablar. Como digo, no vengo a explicar términos jurídicos, vengo a sugerir que a los términos que nos dan el Estado en las normas jurídicas le demos un valor diferente al que nos viene dado, que parece que tenemos que entender las cosas tal y como nos las dicen, y yo sugiero que no sea así. Ahí en la Comisión Legal hablábamos de buscar un derecho alternativo, es decir, donde los conceptos que ellos manejan hablaremos de autoridad, de seguridad, de tranquilidad, del orden, de lo público, todo eso de las
la seguridad, de lo que es ciudadana. Si realmente nos valen los conceptos que nos dan o nosotros como ciudadanía podemos crear otros que sean más acordes con lo que realmente pensamos. Y para ello creo que tendremos que diferenciar las dos formas que tenemos de educarnos, porque se trata de reeducarnos. Yo creo que estamos en general mal educados porque nos educan en el pensamiento único. Todos los de mi generación y los de la generación de ahora también, en los colegios se enseña a aprobar exámenes, a memorizar y a decir y hacer lo que te dicen que tienes que decir y hacer. Así nos han educado. El problema es que eso nos ha venido bien muchas veces y salirse de ahí es muy complicado. Yo mismo me pongo como ejemplo. Yo estudié la EGB y luego de EGB, ¿qué tienes que hacer? Pues ahora estudias BUP y ahora ¿qué tienes que hacer? Pues ahora haces COU y ahora ¿qué tienes que hacer? Pues venga, una carrera. Pues tienes un año, otro año, llega el último año y ahora ¿qué tengo que hacer? Porque viene dado todo de lo que yo tengo que ir estudiando porque se da por hecho que tiene que ser así. Y de repente cuando acabo empezó el abismo, el miedo, y ahora tengo que decidir yo. ¿Qué hago? Nada más por inercia y si hago otra carrera. Pero no, había que lanzarse. Y era la primera vez que, al menos académicamente, yo tomaba una decisión por mí mismo. Hasta entonces todo venía dado. Y en nuestra vida personal pasa otro tanto. Con 20 años, 20 y tantos, la gente se ennovia, cerca de 30 ya se casan, tienen un hijo, otro hijo, la pareja, si sales mejor, la hipoteca, el coche, si puede ser otra casa, pues mejor. Y la gente cuando llega a los 40 años o ya a los 50, dicen, de todo esto, ¿qué es lo que he decidido yo? Que no he ido haciendo lo que se esperaba que yo tenía que hacer, y si no hago eso, se me cuestiona. Yo no estoy casado, yo no tengo hijos, y me piden explicaciones. ¿Y por qué no te has casado? ¿Y por qué no tienes hijos? Porque es lo que se supone que tenemos que hacer, ¿no? Nuestra vida académica, nuestra vida personal y, por supuesto, nuestra vida política. También nos viene dado. Se entiende que la participación en la vida política se resume a votar cada 4 años. Y el resto, pues a trabajar, a comerciar, a consumir. No se entiende que políticamente tengamos otra actividad que no sea votar a quien ya está ahí, que para eso están, para hacer política, no tendríamos que hacerla nosotros. Para cambiar esa forma de pensar que la tenemos incrustada muy dentro, está otra forma de educar, que es la libertad de pensamiento. Y en la libertad de pensamiento, igual que el pensamiento único es actuar según lo que el poder espera de nosotros, reprimiendo nuestra conciencia, con la libertad de pensamiento es justamente lo contrario, poner la conciencia por encima de lo demás, invitarnos a actuar conforme a lo que nuestra propia conciencia nos diga. Y esto, claro, es peligroso, porque puede conllevar, entre otras cosas, a decir que la conciencia nos obliga a desobedecer determinadas normas. Nos convertimos en desobedientes si actuamos con libertad de pensamiento y de desobediencias a delincuentes antisistema, radicales, filoterroristas, si uno actúa conforme su conciencia. Sería la vuelta a la institución de libre enseñanza, algo que lo tenemos abandonado, y a mí siempre me ha gustado leer sobre eso. En este país tuvimos institución de libre enseñanza desde final del siglo XIX, desde 1836 hasta que Franco dijo hasta aquí, ¿no? Con periodos más oscuros, pero sobre todo en la Primera República y en parte en la Segunda República, en las escuelas se enseñaba de otra manera. Teníamos las escuelas más avanzadas de Europa. Aquí se defendía la libertad de cátedra y se negaban a ajustar las enseñanzas, los maestros, a cualquier dogma oficial en materia religiosa, política o moral. Era una labor educativa al margen del Estado. Fueron también los primeros en la institución de libre enseñanza que potenciaron a la mujer como sujeto de derechos y no como objeto de derecho de otro. Algunas de las
de los principios pedagógicos los voy a comentar porque son los que invito a que los hagamos nuestros. Ya no vamos a ir al colegio, pero estamos en continuo aprendizaje toda la vida. Y en este momento se trata de, como si fuera un disco duro, borrar cosas que ya las tenemos tan metidas e introducir una forma diferente de pensar. Entre los principios pedagógicos, en ese momento ser maestro era un privilegio, porque era una persona con autoridad, pero como lo entiende el derecho romano a la autoridad, que luego veremos, con autoritas, una persona a la que había que escuchar porque sabía. En esta escuela defendían el papel de la pedagogía de la intuición. Se trataba no de enseñar las cosas a los alumnos, sino de enseñar a hacerlas, procurando que la educación se involucre al estudiante de forma activa. No se trata que el estudiante solamente reciba información, sino que haga con ella cosas. Se evitaba hacer exámenes, había una evolución continua. Se fomentaban los ideales de la paz, y no los de la guerra, como ahora. Era una educación que tenía el respeto por cualquier persona un principio fundamental y procuraba sembrar en la juventud respetando a los demás de forma absoluta. Y a los demás implica a los que sean diferentes a nosotros, que ahora se les ve como nuestros enemigos. Los que tienen otra opción sexual, los que tienen otra religión, los que tienen otra de lo que se entienda normalizado, otra raza, otro color de piel. Y ahí se fomentaba el respeto absoluto. Se trataba de formar personas capaces de concebir un ideal y de gobernar con sustantividad su propia vida, mediante el armonioso consorcio de todas sus personales facultades, que cada uno pudiera dirigir su propia vida. ¿Os imagináis esto en un colegio? Que enseñen esto a los alumnos. Se prestaba atención a la delicadeza del sentir. Los alumnos tenían que sentir. Para poder aprender, lo primero que hay que hacer es educar la sensibilidad, se decía en los colegios. Yo no me acuerdo cómo se titulaba, pero ¿os acordáis una película que estaba durante la Guerra Civil, que era Fernán Gómez, era... Bien, ¿os acordáis, los que la habéis visto, que él era el profesor, él era el maestro, él era el prototipo de educador dentro de la libre enseñanza y los alumnos aprendían a potenciar sus personalidades, cualidades? Se rechazaba el libro de texto y se prefería una educación práctica formada por viajes y excursiones. Los viajes son importantísimos. Excitaban los pensamientos de los alumnos sugiriendo cuestiones y ampliando con otros nuevos puntos de vista, diferentes al oficial. Plantear algo diferente al oficial. Ahora es ciencia ficción que en un colegio se haga eso. La educación no abarcaba un periodo determinado de la vida, sino la educación era la vida entera. Se educa a los alumnos para seguir en continuo aprendizaje toda la vida. Y eso sugiero que nos incrustemos ahora. Se fomentaba el ideal estético, el estudio de los grandes modelos artísticos y literarios. Por eso se potenciaban los museos, la música, el paisaje, la pintura. Ahora vas a un museo y está vacío. ¿Y quién va a escuchar música si no es la música que ya nos viene enlatada y que nos dicen que tenemos que escuchar? No potencialmente poder elegir y apreciarlo estéticamente. Entendía que las emociones estéticas eran un activo para convertirlas en ley de vida. Pues con todo eso uno podía tener libertad de pensamiento. Y si uno no tenía libertad de pensamiento, si no lo tenemos, no podemos hacer, no solamente la revolución, sino no podemos crecer como colectivos ni como personas. Si seguimos con el pensamiento único, de nada nos sirve que una Constitución tenga derechos fundamentales. San Pedro era el que decía que sin libertad de pensamiento no hay libertad de expresión, porque tú te puedes expresar, pero vas a expresar lo que el poder quiere que digas, y vas a expresar lo que el poder quiere, vas a pensar lo que el poder quiere que pienses. Es decir, tenéis libertad de expresión, siempre que digáis lo que yo quiero que digáis. Y si tú dices, no, es que quiero expresar lo que pienso yo, con mi propia conciencia, aunque sea contrario al sistema socioeconómico establecido,
Cuidado, no lo pienses. Y si lo piensas, no lo materialices en la práctica, porque eso puede conllevar ser radical, ser antisistema, ser filoterrorista. Ahora diremos, jope, vale, pues todos queremos, ¿no? Ya que ha sonado fenomenal. Todos vamos a hacer eso, todos vamos a aplicar la libertad de pensamiento en nuestra forma de ver, ya no son entre las normas, sino todo lo que nos viene indicado por los poderes, por el poder, entre comillas, y ponerlo siempre en entredicho. Por lo bueno de las casas ocupas que ponían cerveza. Y decían que era punk, no que de joven era punk. Pues no es tan fácil y tenemos 1000 trabas para ello y tenemos que crecer juntos, porque si no esto no vale para nada. Hay que crecer en lo individual y luego en lo colectivo. Y entonces tenemos que analizar qué es lo que nos lo impide tanto, porque es difícil, es dificultoso, es arriesgado, es incómodo y somos animales de costumbres. Estamos muy acostumbrados a ir en el carril de la autopista y te dicen, no, ¿por qué no te sales? Porque siempre voy por este camino, nos es difícil. Y voy a hablar de 2 situaciones que nos lo impiden. Hay algo que se ha venido a llamar depresión colectiva. No sé si lo habéis oído alguna vez como expresión, o más dramáticamente la muerte en vida. Eso, que estoy convencido que muchas de las personas que estamos aquí decís alguna vez, ¿luchar para qué? Si nada cambia. No hay nada que hacer contra el sistema. ¿Para qué valen ir en manifestación si siempre estamos en lo mismo? Antes estábamos mejor. Con el 15M, pues igual, mi ilusión, pero ya se ha venido todo abajo. Ya el asociacionismo está de capa caída. Ya no hay movimientos sociales. Y prepárate porque ahora va a ser peor. Y es mejor. La situación está ahora peor que nunca. ¿No? Que eso es que te cagas, está ahora peor que nunca. Y nos olvidamos que hace 40 años el que decía A le podían fusilar. Pero ahora pensamos que está peor que nunca. Hemos conseguido muchísimo en muy poco tiempo. Y eso hay que valorarlo también. No estamos peor que nunca, es que no es verdad. Pero tenemos que estar mucho mejor. El segundo, esta es una traba personal y colectiva que nos la ponemos a nosotros mismos. Y encima, imagino que algunos sí lo seguirá pensando, y es muy gracioso, porque es como el cura cuando va a misa y dice a los feligreses, es que ya no se va a misa, porque tenéis que ir más a misa. Y se lo dice a los que están ahí. Están los bancos vacíos, que no. Y aquí, de repente parece que medio llenado la sala de un lunes por la tarde, nadie parece que tiene nada mejor que hacer que escuchar algo que no sabía bien de qué iba, pero que ponía pensamiento, conciencia crítica. Y de aquí espero que salgamos diciendo, bueno, quizá tengo que darle una vuelta a esto de que las cosas están tan mal. Si tanta gente nos juntamos simplemente para oír hablar de eso, para comentar, porque luego espero que haya tiempo para el debate, es que algo hacemos bien. Y además que lo hagamos en este teatro. Pero ¿cómo vas a hacer un teatro si no es para ganar dinero? Y bueno, si se gana, pues mejor. Pero la finalidad de este teatro no es hacerse millonarios. Pues entonces, ¿para qué tienes un teatro? Pues para crear conciencia crítica. ¿Pero y eso para qué sirve? Si total da igual, si con eso no se avanza, digo, que no se avanza. Mira que de gente venimos a hablar de eso. Luego, algo tenemos todos una semilla ahí puesta. El miedo. El miedo es el sentimiento más potente y el más manipulable que existe. El Estado nos crea miedos y luego nos da la solución a los miedos, que es la seguridad. Yo te creo el miedo que muchas veces son ficticios, y miedo siempre a lo diferente, miedo al inmigrante. Bueno, y ahora últimamente hemos pasado unos años del terrorista islámico que venía a acabar con nuestra civilización y ponernos burkas a todas las mujeres. Y ahora ya no se habla de Estado Islámico, ya no se habla de Al-Qaeda. ¿Os acordáis cuando Al-Qaeda era todos los días? Ya no existe Al-Qaeda. Luego era el Estado Islámico, ahora ya no se habla del Estado Islámico.
ahora es Rusia, ahora es Putin, que sí, que nos va a empobrecer a todos, que qué miedo, que no vamos a tener para la energía, que la crisis económica, que... Uf, todo es un agobio. Y todo es por algo que pasa fuera. Si habéis leído o visto la película de 1984, en el libro, la gente, que es donde se habla la primera vez del Gran Hermano, la gente está controlada y hablan continuamente de una guerra que está en Eurasia. Algunos la habéis leído, ¿no? Imagino. Y es una guerra que sacan por televisión, pero que nadie sabe si es verdad o es mentira. Continuamente hay guerra y continuamente hay que producir para mandar más armas para la guerra. Pero una guerra contra un enemigo que no se sabe quién es. Igual que aquí, desde el 2001, cuando fueron los aviones a tumbar las torres, el presidente Bush entonces dijo: declaramos la guerra al terrorismo. Y es una guerra que sigue hoy, una guerra por primera vez en la historia con un enemigo indeterminado. ¿Será terrorista quién? El que nosotros decidamos, por supuesto. ¿Y qué va a suponer la guerra al terrorismo? Pues la guerra a los derechos procesales, la guerra a la presunción de inocencia, la guerra al derecho de defensa, la guerra a quien piense diferente a nosotros. Y además os vamos a dar seguridad, tranquilidad, porque tenéis que tener miedo, pero esto no es gratis. Os doy tranquilidad y seguridad a cambio de vuestra libertad, que me la quedo yo. Y lo hacemos, y la vendemos. ¿Y por qué? ¿Por qué lo vendemos con tanta facilidad? Porque muchas veces pensamos que esto no va con nosotros. Porque esto va ¿con quién? Pues con los islamistas, va con quién, con los pobres, va con quién, con los radicales, por ahí, va con quién, con los terroristas, va con quién, con los inmigrantes. Y yo, como yo no soy nada de eso, a mí no me importa que me controlen el correo, que me controlen el teléfono, que me controlen el pensamiento. Vamos cediendo para sentirnos más seguros ante males que no existen. El inmigrante no es nuestro enemigo, ni el diferente es nuestro enemigo, ni el que es de otro color. Esos no son los que nos dan miedo, pero nos lo hacen creer. Y desde esta perspectiva en que tenemos que saber que ese miedo no es el nuestro, tenemos que ser dueños de nuestro miedo. Igual que se decía lo de el campesino en el hambre, en mi hambre mando yo. Esto de mi miedo mando yo lo han sacado ahí porque yo no saqué un artículo que se titulaba así, en base precisamente a eso, a esa en mi hambre mando yo, se lo dijo un jornalero a un señorito que quería comprarle su voto con dinero. Dijo: a mí no me compra porque en mi hambre mando yo, porque sabía el jornalero que por votar lo que quería el señorito o porque recibiera unas monedas no se iba a quitar su hambre, porque su hambre era de comida, pero era de justicia también, y así no se ganaba. El jornalero también, si estuviera hoy con esa dignidad, diría: yo no tengo miedo a lo que tú me dices que debo de tener. Yo tengo miedo a no tener trabajo, o si lo tengo a perderlo, a no tener vivienda, o si la tengo que me echen, a no tener sanidad, o que sea dificultosa llegar a ella, a no tener una educación gratuita, pública, de calidad y laica. Tengo miedo a que precisamente a los derechos que tú dices que me reconocen no se me garanticen. Eso es lo que me da miedo. Y en mi miedo mando yo. ¿Y cómo hacemos ahora para dar el siguiente salto? Una vez que evitamos ya esas dos trabas, el de la depresión colectiva, la superamos y superamos la del miedo. Entonces nos lanzamos ya a ejercer la libertad de pensamiento y cambiar nuestra forma de analizar la realidad jurídica que ellos nos dan. Sigue sin ser fácil, pero lo tenemos que intentar. Un segundo. Es un poco de autoayuda colectiva. Y es cuando decía antes
que la revolución empieza en el interior, es aquí cuando tenemos que interiorizar toda esta forma de ver la realidad que nos ponen e interiorizarla de forma individual y de forma colectiva. Cuando decimos que no hay nada que hacer, porque total, ¿para qué? Siempre mandan los mismos, hagas lo que hagas, da igual, incluso votando, da igual, porque los que gobiernan luego van a lo suyo, son tan corrompidos. Entonces, el para qué. Sabemos lo que somos hasta aquí, pero nunca sabremos lo que somos si sacamos toda nuestra potencialidad, individual y colectiva. Y tenemos la obligación ética de hacerlo. Los que tenemos cierta conciencia crítica, nos tenemos que joder, porque tenemos la obligación entonces de actuar conforme a ella. El que no la tiene, pues vivirá ahí, en la autopista. No sé si será mejor o peor, pero los que sí la tenemos, y entiendo que los que hemos venido aquí la tenemos la obligación de sacar siempre, en todo lo que hagamos, la mejor versión de nosotros mismos. En todo. Para mí, sí, esta charla tiene que ser mi mejor charla. Y cuando uno da un abrazo, tiene que ser el mejor abrazo. Y el beso tiene que ser el mejor beso. Y la asamblea tiene que ser la mejor asamblea. Y la manifestación que se organice tiene que ser para la mejor manifestación. Sacar nuestra potencialidad como individuos y como colectivo. Y no se nos educa para ello. Se nos educa para autolimitarnos, anular nuestra conciencia y autolimitarnos. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Si ya está el pescado vendido. ¿Preferimos quedarnos parados o preferimos que no nos digan lo que tenemos que hacer? ¿Por dónde debemos ir? ¿Preferimos que nos señalen el camino o preferimos hacer nosotros el camino? ¿Preferimos pensar o preferimos que nos digan lo que tenemos que pensar? Nacemos con un potencial y tenemos el deber de desarrollar este potencial y para eso hace falta dedicar tiempo. Tiempo a la reflexión colectiva, como estamos hoy aquí, y a la reflexión individual, que también parece que lo olvidamos. Vamos a ir para afuera, siempre para afuera, y tenemos que dar una vuelta también para adentro. Quiero ver qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que quiero conseguir, qué tipo de vida quiero llevar. Cuando se dice, ¿y todo esto para qué? Para que cuando nos vayamos de aquí, un día nos iremos, decir, yo lo intenté. Yo fui coherente con lo que pensaba. Ya, pero no se ha conseguido, yo sí lo he conseguido. He intentado ser coherente con lo que pensaba. Y habré metido la pata muchas veces, y habré tenido miedo otras, y otras me he dejado llevar por el sistema, pero he intentado ser coherente con aquello. Y me he juntado con personas que pensaban como yo, que piensan que otro mundo es posible, otra manera de relacionarnos es posible. Otras herramientas que no sean las violentas, es posible utilizarlas. Que es posible que nos queramos más, que nos abracemos más y que eso sea una manera también de subir para adelante. Que nos enseñemos más, que compartamos más. En definitiva, tenemos que intentar vivir nuestras propias vidas, no la vida que nos digan que vivamos. Y esto es, antes decía ella, reconducir conceptos, este sería la libertad. La libertad no es que nos quiten las cadenas. La libertad es que podamos intentar vivir nuestra vida, Eso es lo que da verdadera dignidad al ser humano. Y por eso hay gente que está en la cárcel y dice que se siente libre, y hay gente que está en la calle y se siente presa. Porque es un sentimiento más del interior, pero que tenemos que colectivizar, tener apoyo mutuo, y cuando uno cae, el otro empujarle para que se levante. Sin embargo, el Estado hace que tengamos miedo y que nos apeguemos al Estado para solucionar nuestros problemas. Es decir, qué miedo que nos van a bombardear, qué miedo que van a haber un atentado terrorista, qué miedo que viene una plaga, no sé qué miedo que nos pueden matar. Y se dice ahora que estamos en el momento de tranquilidad más de toda la historia de la humanidad. O sea, ahora, ¿quién piensa que ahora cuando salgamos de aquí le pueden ametrallar o que le pueden clavar un cuchillo esta noche? Esto en la Edad Media o más tarde era lo habitual, ¿no? A ver quién cruzaba un bosque andando. O sea, si entras por aquí, no sales por allá. Y esto pasa en algunos lugares
de algunos países, pero en el nuestro no pasa. España es el país de los más longevos del mundo, creo que el segundo o tercero. Se curan casi todas las enfermedades, que antes era impensable. Tenemos más o menos para comer. Incluso la gente que está bajo el umbral de la pobreza está también alimentándose en este país. Y sin embargo parece que estamos peor que nunca. Estamos atemorizados de que nos pase algo, cuando no pasa nada. No pasa nada de aquello que ellos dicen que nos da miedo. No pasa nada porque no hay ningún atentado terrorista. Afortunadamente, desde el 2004 no ha pasado nada en este país. Nada. Y sin embargo había una etapa en que parecía que todos los días iba a pasar algo. No nos estamos muriendo por la calle. Pero eso no significa que las cosas estén bien. Significa que los miedos que tenemos son los que nos crean ellos. Su seguridad nos crea inseguridad a nosotros. Y su venta de seguridad es pérdida de libertad. Entonces, démosle a todo eso la vuelta. Y ellos, para meternos todo esto en la cabeza, aplican el derecho. El derecho, conjunto de normas de todo tipo. Civil, penal, laboral, administrativo, todos son normas. Y esas normas están ahí, se hacen por algo, o sea, no vienen caídas del cielo. Todo el derecho en su conjunto se hace para algo. Sí, podemos decir que formalmente elegimos a unas personas, son diputados, y ahí en el Parlamento dictan las normas, bla, 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 bla. Yo creo que ya sabemos todos que ahí quien manda, quien tiene el poder, no se presenta a las elecciones. El Fondo Monetario Internacional no se presenta a las elecciones, ni el Banco Mundial, ni el Banco Central Europeo. Toda esa peña no se presenta a las elecciones, y son los que mandan. Y crean un derecho. Y el derecho es político. No hay un derecho neutro. Y el derecho defiende unos valores. Y defiende unos valores que en un Estado democrático serán los valores fundamentales para la colectividad, donde hubiera un consenso social de que son valores defendibles. Pero eso no es lo que sucede en este país, ni en los países cercanos. Nos confunden los derechos fundamentales con la moral de una minoría. Un Estado autoritario lo que hace es proteger los valores pertenecientes a una élite socioeconómicamente privilegiada. Y las normas les protegen a ellos. Para eso las hacen, obviamente. Los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres, no es por casualidad. En parte es hay muchos factores, tampoco un análisis muy simple, es falso, pero influye mucho que el derecho produce y reproduce desigualdades. Teóricamente no, pero en la práctica obviamente vemos así. Y el derecho penal dentro de las ramas del derecho es el más peligroso de todos. Es la única rama del derecho en que si uno incumple una norma puede perder su libertad. Y la libertad es el bien más preciado que tenemos después de la vida. Entonces, ¿quién decide lo que es delito y lo que no es delito? ¿Quién decide cuando una persona puede perder la libertad o no la libertad? En un Estado democrático, cuando se defienden bienes jurídicos, se llama, que nos importan a todos, pues será un Estado que realmente nos representan nuestros valores. Y hay algunos que obviamente están en el Código Penal. Nos parece bien que para proteger la vida, pues una persona que atenta contra ella pueda aplicársele la pena, el Código Penal represivo por excelencia. O para proteger la libertad sexual, o para proteger el estado físico, para proteger hasta el medio ambiente. Pero hay valores que no son pertenecientes, que no son apreciados por toda la sociedad. Y me voy a referir a uno como ejemplo de muchos: la autoridad. El Código Penal protege la autoridad, pero la protege no, la hiperprotege. Es delito el atentado a la autoridad.
la resistencia grave a la autoridad, la resistencia leve a la autoridad, la desobediencia grave a la autoridad, la desobediencia leve a la autoridad y la desconsideración debida a la autoridad, que ahora está introducida en la ley Mordaza. La hiperprotección de la autoridad y de los agentes de la autoridad, que son los funcionarios, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, implica una minusvaloración de los derechos fundamentales. Implica una minusvaloración del derecho de reunión, del derecho de manifestación, del derecho de participación en la vida política pública, más allá de votar cada 4 años, porque, cuidado, si tocas a un agente de la autoridad, atentado, si te quieres ir resistencia, si te dicen A y tú dices B, desobediencia, y ya la desconsideración de vida ya es el colmo, ¿no? Nosotros nos pueden desconsiderar lo que quieran, pero nosotros no podemos desconsiderar a los agentes de la autoridad. Y la autoridad, perdóname que me centre en esto, pero es que es lo que más es el ejército que ponen delante nuestro cada vez que vamos a hacer públicas nuestras ideas y queremos fomentarlas al resto de la ciudadanía, ya sea con concentraciones, ya sea con manifestaciones, ¡pum!, están ahí los agentes de la autoridad. Son agentes de la autoridad, no son la autoridad. La autoridad es la que está detrás. Y la autoridad no tiene nada que ver, la autoridad de ahora, con la autoridad, lo que se entendía en el derecho romano por autoridad, que era autoritas. No sé si lo habíais oído, la autoritas. En el derecho romano había autoritas, potestas e imperium. Pero autoritas, una persona con autoridad, entonces, era la persona que por su trayectoria vital, por sus experiencias, tenía la admiración de la ciudadanía y lo que esa persona decía tenía que ser escuchado por todos. Era lo que todavía en algunos pueblos africanos funcionan en los consejos de ancianos, o con sus peculiaridades ahora, lo que en el mundo gitano es el patriarca, una persona con autoridad, pero porque es percibida por los demás como una persona que tiene un valor especial. La autoridad que tenemos ahora y sus agentes, el valor que le damos es a través del miedo. No porque confiemos en ello, porque tienen ciertos valores, no, es porque están con la porra así. Esa es la autoridad. No tienen ninguna autoritas, porque no tienen ningún prestigio dentro de la ciudadanía, ni los agentes ni la autoridad. ¿Quiénes son? Los diputados, ¿qué prestigio tienen moral sobre la ciudadanía? Tenemos unos políticos que no tienen autoritas, están investidos de potestas. Potestas es el tener poder para dictar órdenes y que se obedezcan. En la antigua Roma se pretendía que estuvieran los dos conceptos juntos, es decir, que la persona que tenía ese respeto fuera el que dictara las normas. Pero ahora no. Ahora la persona simplemente tiene poder y se defiende de la ciudadanía a través de la violencia. Y no toques a sus agentes, que tú puedes ser privado de libertad. Por tanto, reformulamos el término autoridad y reformulamos lo que es el orden, porque nos hablan mucho de orden público. Y nosotros somos causantes de desórdenes públicos. Las personas que consideramos que el orden socioeconómico establecido reproduce injusticias, estamos en contra de ese orden, somos gente desordenada. El orden, para ellos, es la ausencia de debate. Es decir, si nos dedicamos, los que tienen trabajo, ir de casa al trabajo, luego a ver el fútbol o los toros y volver a casa o ver Telecinco, un río de esos, eso es gente de orden, gente de bien, como dice ahora eso es gente de bien. Pero para la ciudadanía el orden es la sana y pacífica crítica a los excesos en el ejercicio del poder y a la limitación de los derechos sociales y fundamentales. Eso es tener orden. Eso es querer tener una ciudadanía ordenada, es decir, que luchamos por lo que es nuestro, por nuestros derechos reconocidos. No digo nada que sea revolucionario, simplemente que se garanticen los mecanismos adecuados, que se creen los mecanismos adecuados para que se garanticen los derechos que están en la Constitución. Eso ahora mismo es revolucionario. Y eso sería orden. Lo público, para ellos lo público es el espacio para el comercio. Y para nosotros lo público
invito a que sea el espacio para la asamblea, para la creación, para el crecimiento colectivo, para el apoyo mutuo. Los espacios públicos son para eso. No es casualidad que en Madrid han quitado casi todos los bancos de las plazas. En la Puerta del Sol no hay bancos. En la Puerta del Sol había una fuente y han puesto como pinchos, además, para que la gente tenga dificultad en sentarse. En Callao hay bancos individuales. O sea, que una persona se sienta sola y otra persona está sentada allí. Antes, cuando podíamos comentar nuestras cosas en la calle, porque este es un país callejero, pues en los bancos, en las plazas, se discutía, se hablaba de los problemas, se buscaban soluciones. Ahora se hacen los centros sociales autogestionados y durante el 15M se ocuparon las plazas para eso, para hacer ver este espacio es para el debate y para el crecimiento colectivo. Y yo dice, no, la Puerta del Sol es para ir de FNAC al Corte Inglés, es para consumir. La calle es para, como dicen ellos, circulen, circulen. Quietos, no, circulen. Porque circulando vas consumiendo. Y si no vas a consumir, a casa. Porque si estás en el parque haciendo botellón, ley mordaza, multa. No, no. O vas a la discoteca a pagar 15 euros por la cerveza o te vas a tu casa. Pero en el espacio público no es para eso. Solo es para consumir y para comerciar. Para ellos la seguridad es la presencia de la policía en las calles, el aumento de multas, de detenidos, de presos. Código penal más gordo cada vez. Eso parece que nos da seguridad. Si nos dicen en el telediario, el Consejo de Ministros ha decidido aumentar las penas para, nos parece fenomenal, para lo que sea. Cuantas más penas más altas, nos sentimos mejor, al parecer. Lo que falta en este barrio es policía, más policía, porque eso nos hace sentirnos mejor. Y estos programas de policías que tienen periodistas incrustados, he visto, ¿no?, que van así, que entran al barrio, a las 3.000 viviendas donde la policía no se atreve a entrar, y entran, ¿no?, para decir que la policía no se atreve a entrar. ¿Con quién se van encontrando ellos? Con la máxima marginalidad, con gente que está haciendo botellón, con algunos yonkis, con unas prostitutas, no se encuentran ahí a Bárcenas con el maletín, no se encuentran a gente con traje que ha desfalco de un banco, no se encuentran a la gente que se lleva el dinero a Suiza, se encuentran a los pobres. Y es lo que nos enseñan con ese pensamiento único, claro, quien crea en seguridad, ¿quiénes son? Ellos. Por eso la policía va por ellos. Por eso la policía en la Puerta del Sol está continuamente cacheando y poniendo contra la pared ¿a quién? A los marroquíes, a los africanos, para que lo veamos. Ellos son los que nos crean inseguridad, los que nos dan miedo. Es mentira. Para la ciudadanía, la seguridad es el pleno ejercicio de los derechos fundamentales y que se creen los mecanismos adecuados para garantizar los derechos sociales, que son la educación gratuita, pública, de calidad y laica, sanidad gratuita, pública y de calidad, vivienda digna y adecuada, dice la Constitución, para todos y todas, y el trabajo, un trabajo digno y bien remunerado. Si tenemos esos 4 derechos garantizados, nos vamos a sentir mucho más tranquilos, mucho más seguros. Y ahí empezamos en un plano de igualdad, en el que después cada uno se buscará la vida. Pero si tenemos trabajo, vivienda, educación y sanidad, podemos empezar a vivir con igualdad. Mientras no tengamos esos derechos, tendremos miedo y ya tenemos miedo a perderlos. Pero la gente que dice no hay nada que hacer, total, ¿para qué? Le invito a que se acuerde el otro día de la manifestación por la sanidad pública. Aquí hay conciencia, hay mucha conciencia crítica y la gente no está dispuesta a dejarse arrebatar los derechos sociales. Otra cosa es que luego se haga, pero no estamos dispuestos a dejarlo. Y además hemos colectivizado los derechos sociales. Antes desalojaban a alguien de la casa y decíamos, pues, pobrecillo, pues no podrá pagar el alquiler o no podrá pagar la hipoteca, pero parecía un problema de otro. Ahora va a haber un desalojo, ¡bum!, se pone gente delante. ¿El desalojo qué consiste? Que el banco da un préstamo a alguien sabiendo muchas veces que no lo va a poder pagar. Cuando no lo paga, se dice al juez, oye, desaloja esto. El juez dice a sus órdenes y el juez dice a la policía, desaloje ahí. La policía dice a sus órdenes. Banco, jueces, policía van a la casa y se encuentran con gente desobediente. Sí, tenemos que obedecer, pero no, aquí hay una familia, la vamos a proteger porque no es su casa lo que protegemos, es el derecho a la vivienda. Yo tengo seguro privado,
Y si voy a las manifestaciones porque quiero que la ciudadanía tenga garantizada la sanidad pública gratuita y de calidad, no porque sea un problema mío, sino porque yo voy a estar mucho más seguro en un país que tenga eso garantizado. Y que tenga garantizado también la educación, pero no la educación concertada y la educación religiosa, sino la educación pública, gratuita, de calidad, laica y sobre todo de calidad. Los derechos fundamentales. ¿De qué os quejáis? Hay una Constitución que señala todos los derechos fundamentales. Todos están ahí. La libertad de reunión, la libertad de manifestación, la libertad de expresión, el derecho a la participación en la vida pública, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa. Está todo ahí. ¿De qué os quejáis? Pues nos quejamos de que los derechos fundamentales para nosotros nacen con el ser humano y para vosotros es una concesión. Os dejamos tener derechos fundamentales. Ahora os vamos a dejar que os expreséis, pero ahora no. Ahora os dejamos que tengáis participación en la vida política, pero así no. Extrainstitucional no. Política hacemos nosotros, vosotros no. Ahora os vamos a dejar que tengáis libertad de prensa, pero ahora no, porque hay autocensura. Para ellos los derechos fundamentales los reparto yo y los recojo cuando a mí me da la gana. Y los derechos fundamentales nacen con el ser humano, no es una concesión de nadie. Desde que nacemos tenemos derecho a la dignidad. Desde que nacemos tenemos derecho a la libertad de expresión. Desde que nacemos el ser humano tiene, el bebé que está ahí, tiene ya el pleno ejercicio de todos los derechos fundamentales, sin necesidad de que nadie se los conceda. Y luego nos dirán, ya, pero tenéis el derecho a la vivienda, a la educación, a la sanidad, al trabajo, está reconocido en la Constitución. Todos los españoles tienen derecho al trabajo, lo pone así. Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada, lo pone así, en el artículo 47. Todos. ¿Y entonces por qué yo no tengo vivienda? Porque es una declaración de principios, estamos a atender a eso. Pero no creo los mecanismos adecuados para ello. Y además, doy un paso más, me dice el Estado. Es que el Estado no sabe, los poderes públicos no saben manejar este asunto. Lo tenemos que manejar nosotros, que somos lo que sabemos. Vamos a privatizar los derechos sociales. Lo poquito que queda, nos queremos quedar también. La sanidad, vamos a gestionarla nosotros. La educación ya la gestionamos nosotros, con la Iglesia. El trabajo casi lo gestionan ellos también, con las empresas de empleo. Y sanidad, educación, trabajo. Y vivienda. ¿Vivienda para qué más? O sea, no hay vivienda pública, las viviendas las gestionan también ellos ponen el precio al mercado, ellos mantienen 1 millón de casas vacías al mercado y, por supuesto, si una familia se mete en una casa que está desde hace 30 años abandonada, es un delincuente, porque lo decido yo. No porque las personas consideramos que alguien que ocupa un inmueble vacío tenga que ser considerado un delincuente, no, lo decide el Estado, sin tener en cuenta la opinión de la ciudadanía. ¿Y por qué digo sin tener en cuenta? O sea, no es una encuesta entre nosotros. La última encuesta del CIS es el barómetro de enero del 23, que se ha hecho público hace 15 días. Hay unos 60 temas que se le pregunta a la gente cuál es el principal problema que existe actualmente en España, el segundo y el tercero. La inseguridad ciudadana está en el puesto 26. La independencia de Cataluña en el puesto 40. Nos preocupa muchísimo. La ocupación de viviendas en el puesto 53. Entonces, ¿a quién le preocupa? Le preocupa al 0,1% de la población. Sin embargo, parece que estamos todos preocupadísimos porque los ocupas son unos delincuentes. El primer problema es la crisis económica. El segundo, el paro. El tercero, los políticos en general. El cuarto, la sanidad, un derecho social. El quinto, el mal comportamiento de los políticos. El sexto, el gobierno y los partidos políticos. El séptimo, el cambio climático. El octavo, los problemas relacionados con la calidad del empleo, el trabajo en derecho social. El noveno, la educación. Lo que nos preocupa, según el CIS, es sanidad, educación, trabajo, luego la vivienda, la subida de tarifas energéticas, la guerra de Ucrania, la corrupción y el fraude, lo que hacen los partidos políticos. Eso es lo que nos preocupa. Pero no hay percepción de eso. Cuando lo hacen la encuesta, sabe, a mí me preocupa eso. Pero, sin embargo, pareciera ser que nos preocupa otras cosas. La inmigración está... Bueno, el terrorismo internacional está en el puesto 58.
Le preocupa al 0,01% de la población. Y pareciera que nos van a poner una bomba esta noche en algún sitio. La ocupación de viviendas, ¿en qué te afecta personalmente? Porque primero preguntan a la gente qué problema ocupa en España. Digo, ¿qué problema ocupa a usted? Pues la ocupación de viviendas está en el puesto 61. La sanidad en el 2, la educación en el 7, la vivienda en el 9. Entonces, nuestros miedos son otros. Por eso nuestros miedos tenemos que mandar nosotros. De la seguridad, ellos nos... ¿Cómo vamos ahora? Vamos en 5 minutos, 6... 5 minutos me callo. En 5 minutos me callo. Me callo la boca. La seguridad. La seguridad también es algo que nos dicen que es un derecho. En la Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley Mordaza, se habla del derecho a la seguridad. Que tenemos derecho a sentirnos seguros. Derecho a sentirnos. La seguridad no es un derecho. En nuestra cabeza está que lo es, porque nos lo ha metido tanto. Yo tengo derecho a sentirme seguro. Si es un sentimiento, no es un derecho. Y el derecho a estar seguro no tiene nada que ver con la seguridad. La libertad es un principio ordenador un principio de los que rigen nuestro ordenamiento jurídico. Está en el artículo 1 de la Constitución. La libertad y el pluralismo político. Nada menos. Artículo 1. La seguridad no está en la Constitución. La seguridad no es un derecho fundamental. La seguridad no es ni siquiera un derecho. La seguridad es una sensación. Y lo que a mí me hace sentir seguro es lo que el Estado le hace sentir inseguro. Yo me siento muy seguro cuando en un país, como digo, tiene garantizados los derechos sociales. Me siento mucho más tranquilo, aunque yo no los utilice. Yo estoy mucho más tranquilo y más seguro si hay educación gratuita, pública, de calidad y laica. Yo no tengo hijos, yo ya dejé el colegio, aunque tenemos que seguir aprendiendo. Pero eso es lo que me da tranquilidad. Y nos quieren hacer creer que la tranquilidad nos la da más código penal, más policía, más penas. La inseguridad ciudadana no es una demanda social, como hemos visto hoy. Y no hay percepción social de inseguridad. ¿Quién precisa realmente de seguridad? Pues las clases económicas más desfavorecidas. Hay mucha gente que está en una situación de pobreza casi extrema. Y aquí funcionan en España por la solidaridad. O sea, los bancos de alimentos, las colas del hambre, todo eso funciona por solidaridad. Pero no porque el Estado garantice que todos los ciudadanos tengamos esa seguridad, no. Tenemos policías, pero no tenemos comida. Tenemos policías, pero no tenemos vivienda. Tenemos policías, pero nos quieren quitar la sanidad y la educación. Las personas que más precisan seguridad son aquellas que están más amenazadas por el sistema. Y ellos, cuando se ven ellos más amenazados, utilizan el Código Penal. Como digo, el Código Penal hace que la gente pueda perder libertad. Las cárceles no están llenas de personas que cometen delitos. Está llena de personas que han realizado hechos que ellos consideran que son delitos. Y la mayor parte de la gente que está en la cárcel es gente pobre. Pobre de solemnidad y enferma, con enfermedades mentales terribles. Se drogan porque son enfermos y son enfermos porque se drogan. Muchísimos. Y la mayoría pobres. Hay muy poca gente del barrio Salamanca en la cárcel y hay mucha gente del Pozo del Tío Raimundo en la cárcel. ¿Y eso es porque los pobres genéticamente delinquen más? No. Es porque la actividad de los pobres es considerada más delictiva, porque son los que sufren persecución penal. Luchemos por cambiar el clic que tenemos en la cabeza, luchemos porque se creen mecanismos para garantizar esos derechos sociales y se respeten de verdad los derechos fundamentales, y luchemos por tener personal y por fomentar en nuestros entornos conciencia crítica de los demás. Si yo lo he conseguido un poquito, pues contento que estoy. Muchas gracias.
Muchas gracias, Endica. Hace 2 lunes nos decía un ponente que esto de hablar no era tan bueno, que había que salir a las calles. Y bueno, comentamos que esto que nos has contado son armas para nuestra conciencia, para la calle, para la colectividad y creo que es la base. Estamos poniendo la base. Comienza el que quiera que levante la mano, le acercamos el micrófono y empezamos el debate. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Estoy aquí, Endica. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por esta charla, por tu valentía de sentarte ahí delante de todos nosotros y exponerte, y por ilustrarnos con tu conocimiento y tu pensamiento tan rico y tan crítico siempre. Yo he tenido la suerte de compartir contigo luchas y situaciones de la vida. Y cañas, hemos compartido muchas cosas. Bueno, me llamo Lorena, para quien no me conozca, y conozco a Endica hace muchos años, tengo esa suerte. Y una de las cosas que recuerdo más de ti es que siempre has defendido posiciones muy propias, muy críticas, pero no solo contra el sistema establecido, sino también dentro del izquierdismo, ¿no? O sea, entre los nuestros siempre has tenido posiciones propias y a veces controvertidas. Y en esta misma línea, yo recuerdo, por ejemplo, haber debatido contigo cuando muchas de nosotras abogadas no queríamos defender a maltratadores, cuando entró en vigor la ley de violencia de género, y nosotras nos negábamos y tú defendías el derecho de defensa por encima de todas las cosas, y otros muchos debates que hemos tenido y que yo recuerdo muy bien porque siempre me ha parecido muy potente tu valentía en defender tu pensamiento. Y en este sentido te voy a llevar a un lugar conflictivo esta noche. Me gustaría preguntarte sobre un tema de actualidad y que a mí me parece importantísimo, que tiene que ver con la ley de solo si es sí. Lo siento. Pero te lo digo porque me parece que es un tema importantísimo sobre el que tenemos que reflexionar, porque creo que las mujeres progresistas estamos en un brete, porque muchas de nosotras sentimos un conflicto fuerte dentro, porque creo que la ley de solo sí es sí penaliza. Tú has hablado antes de que los delitos de agresión sexual merecían ese reproche penal, ¿no? Y a muchas de nosotras se nos ha revuelto la tripa al principio, cuando hemos visto esto de las penas más bajas y algunos delincuentes saliendo y demás, y creo que han sido algunas feministas muy lúcidas las que nos están ayudando a hacer ese camino del antipunitivismo que tanto defendemos en otros muchos delitos y que de pronto en este como que nos cuesta más, ¿no? Y por eso a mí me interesa mucho tu opinión, porque por esto que he expresado antes. Pues eso, gracias, Endica, y siento el marrón. Ya lo esperaba. Primero, no soy tan valiente porque es que aquí lo bueno del teatro es que tiene unos focos que hace que estéis todos casi en oscuras. Entonces, eso favorece mi supuesta timidez. Entre nosotros, siento decirlo porque igual no le gusta que lo diga, pero voy a decir, está Victoria Rosell. Entonces, tiene una opinión más legitimada que yo. Con lo cual no me voy a escaquear, incluso voy a hablar antes que ella. Yo creo que está muy bien una ley que hacía falta ciertas definiciones. El consentimiento sí es sí, yo entiendo que es controvertido, complicado. Como eslogan queda fenomenal, pero es complicado. Y sí hacía falta una ley de protección, porque la ley no solamente está en el código, no solamente afecta al Código Penal. Se trataba, porque no sé si eso va a seguir, se trataba de dotar de más infraestructura y de más dinero a formas de proteger los ataques a la mujer. Y yo creo que eso está bien. Entonces, la ley en su conjunto
puede tener crítica con algunas cosillas, pero en conjunto a mí me parecía bien. ¿Cuál ha sido el problema? Cuando han empezado a salir gente de la cárcel y les han puesto el micrófono al Ministerio de Igualdad, para mí ese es el problema, y han dicho que la culpa es de los jueces. A mí eso me parece un error tremendo. Los jueces tienen la obligación de aplicar la ley más favorable. Y si es la más favorable esta, tienen que aplicar esta. Y si esto conlleva que se bajen las penas, que bajen las penas. Ese miedo a que bajen las penas, ese miedo a que la gente salga de la cárcel, a mí me ha dejado muy sorprendido. Me parece un error garrafal. Había que haber, bajo mi punto de vista, haber defendido la ley. Pues sí, la ley es así, la ley dice esto. Y si esto conlleva que hay gente que salga de la cárcel, pues tiene que salir de la cárcel. ¿Y qué? ¿Y qué? Vuelvo a lo de antes. ¿Qué pasa? ¿Estamos más seguros si está la gente más tiempo en la cárcel? No, en general no. Los disidentes no. Pero los violadores sí. ¿Por qué? ¿Nos vamos a sentir más seguros si tienen penas ahora la violación entre 10 y 15 años? La misma que el homicidio. ¿Nos parece poco? ¿Qué hacemos? ¿Les condenamos a más para que si un hombre viola a una mujer y es la única testigo? Pues piensa, me sale más barato matar a la testigo. ¿O le ponemos penas más altas? A mí eso de engrosar el Código Penal cada vez más con algo que parece que va a ser aplaudido, y a mí me da pena que esté aplaudido desde sectores progresistas y de un sector del feminismo, me da pena porque me parece un error. Un error considerar que estamos más seguros si hay penas más altas. Ya están muy altas, están altísimas, son de las más altas de la Unión Europea. Tenemos en España el índice de prisionización más alto de Europa. El índice de tiempo que están más personas en la cárcel, durante más tiempo, por término medio, de Europa. Y nos parece poco, queremos más. Porque nos parece mal, en general, desde el punto de vista progresista, la punitividad nos parece mal, excepto a los que nos parece bien. Eso es lo que hacían ellos. A los terroristas se les subió la pena de 30 a 40 años en el periodo de Aznar. 40 años de prisión. En ninguna parte de Europa pasa eso. Hay países europeos que tienen la cadena perpetua, pero con revisiones. Ahora mismo en Gran Bretaña no hay nadie del IRA en la cárcel. No hay nadie de la Baader-Meinhof en la cárcel. No hay nadie del Ejército Rojo en la cárcel. Ya veremos cuánto tardan en salir la gente de ETA, que tiene que cumplir 40 años de prisión. Y eso no neutraliza. 40 años, en España no hay 40 años, como máximo podría ser 30 y mucho menos. O sea, te pueden condenar 40 años, pero los 40 no. No. Aznar subió, en la época de Aznar se subió a 40 años del delito de terrorismo. Ningún español puede estar 40 años en la cárcel. Te pueden condenar, pero luego esas condenas se rebajan. No, cumplen 38. No, eso no existe en España. No existe. Existe. O sea, lamentablemente yo trabajo en eso, afortunadamente, y he defendido a personas acusadas de terrorismo, y son 40 años de la pena máxima que le subió en el Pacto de Estado contra el Terrorismo, unidos el PP y el PSOE. Y es el único país de Europa que tiene eso. No tenemos cadena perpetua, pero es lo más cercano. Ahora me he perdido con esto. O sea, ya no sé por dónde iba. El punitivismo, las penas, esta tendencia. Bueno, pues sí, pero ya lo he dicho, no quiero repetirme más. Bueno, vamos a ver. Los jueces están aplicando la ley. No, lo que estaba diciendo es que las penas más altas no... Déjale tú también hablar, se lo hemos dicho a la compañera. Las penas... No aproveches. Los jueces están aplicando la ley. Tienen que aplicar la ley más favorable y poner la pena más pequeña posible dentro de la legalidad. Y es un error pensar, porque científicamente no tiene ninguna demostración, que el poner penas más altas va a neutralizar al posible delincuente potencial. ¿Alguien piensa que cuando existía ETA les afectaba que la pena fuera de 30 años o de 40 años? Que decían, Iñaki, vamos a matar a este guardia civil. Espera, que han subido la pena. No, entonces no lo hacemos. Es que son 30, no, ahora son 40. ¿Alguien cree que el posible terrorista se cuestiona la pena? No. Y el que va a violar no va a pensar, uy, que lo han subido de 12 a 15 años, uy, que lo han...
no se cuestiona, el presunto delincuente no cuestiona la pena. Y la prueba está en Estados Unidos. Hay estados con pena de muerte y hay estados sin pena de muerte. Los estados con pena de muerte no tienen menos asesinatos que los que no la tienen. El que va a matar no se está cuestionando la pena que le van a poner. La subida de penas no va dirigida a los presuntos delincuentes, va dirigida a la ciudadanía, para que la gente esté contenta de que se suben las penas, con lo cual yo me siento más tranquilo. Si se suben las penas a los disidentes políticos, igual no sienta mal, pero si es a pederastas, violadores, a gente que es nuestros enemigos, de poner, los terroristas islámicos, nos parecía fenomenal. 42.000 años de cárcel, hasta ha caído algunos, que va a ser un máximo de 40, eso sí. Ahí nos parece fenomenal, porque no son de los nuestros, y son nuestros enemigos. Y eso de considerar nuestros enemigos es el derecho penal de enemigo, que es el prototipo del Estado autoritario. La persona debe ser condenada con arreglo de la forma, las penas tienen que ser proporcionadas al hecho cometido. Y por supuesto que una agresión sexual es gravísima y una violación es gravísima, por supuesto. Y por eso las penas son tan altas. A mí me parece un error ponerlas más altas todavía. Pero hemos subido las penas, Enrica. Hemos subido una sola pena. Por favor. Bueno, buenas tardes. Yo entiendo que esto se está explicando desde el machismo y lo lamento mucho, muchísimo. Porque entonces la pregunta es, Lorena te ha preguntado por qué pasa con el antipunitivismo y te has ido a lo de siempre, al orden público, a las penas proporcionales, pero acláranos, ¿la ley solo sí es sí ha subido alguna pena de violación, de agresión sexual o de abuso, lo que era antes? No, las ha bajado. Ah. Es Sí, que las ha creo que has bajado, pero hecho no lo un reconoce. discurso... No lo sí, reconoce. claro que se reconoce. Lo que no lo reconoce es la prensa mayoritaria y los medios que sin querer acudir a otros sitios estáis viendo. Solo si es sí no es un eslogan y eso me ofende profundamente. Solo si es sí es libertad sexual frente a un inmenso dolor de ir desde pequeña, desde los 5 años, diciendo no, no es no. Y ahí estabais más cómodos vosotros. Solo si es algo muy profundo, que es un cambio de sistema brutal, brutal. Y si lo oigo aquí... Bueno, yo soy un... Bueno, yo no esperaba una violencia de este tipo. De verdad que creo que estáis leyendo e informándoos de cosas. Es una minoría de jueces. Luego, ¿cómo puedes echar la culpa a la ley si la mayoría de jueces dicen, ok, puse una pena de 7 y se queda 7, que os lo ha explicado todas las compañeras de igualdad, y una minoría dicen, yo ya estaba en desacuerdo, me parecía muy alto, y ahora que puedo bajar un poco la bajo más? ¿Cómo va a ser la ley si la mayoría de jueces la están aplicando bien? Entonces, no hemos subido las penas, no es un eslogan. La libertad sexual es algo muy importante para las mujeres, niñas y niños que somos sus víctimas absolutamente desproporcionadas. Y claro que defendemos la ley. De hecho, la propuesta de modificación primera fue del PP y ahora del PSOE. Pero nosotras no queremos modificar la ley. Nosotras queremos que se aplique. Y sabéis, ¿habéis visto el otro día a Viviana Ido diciendo hace 10 años, señores jueces, por fin van a aplicar la ley? Porque con la de género en pareja nos pasó lo mismo. Hubo mucha gente en España, estaba la Iglesia, la derecha y los medios en la calle y en los periódicos diciendo esta ley no funciona. Y es un ejemplo internacional. Nos cuesta mucho hacer oír nuestra voz, pero hay espacios donde yo no pensaba que la gente estuviera tan influida y tener que oír que es un eslogan. Es más, voy a deciros algo que igual, por el respeto reverencial a Endica, que yo también le quiero mucho y nos queremos y nos respetamos como compañeros, creo que hay que dar un paso más y mirar todo esto con perspectiva de género y desde el punto de vista de las mujeres por una vez. Porque llevamos diciendo lo mismo desde 2015 y mucho antes, desde hace 15 años. Pero resulta que, fíjate, ponemos como ejemplo la última reforma del Código Penal. La última no es esa. La última es la de despolitizar el conflicto catalán y la de la ley solo sí es sí. Esa es de 2015, es del PP. Pero
hay una vuelta de tuerca que apoya y donde nos juntamos mucho el patriarcado y el pensamiento más reaccionario. Es cierto que su seguridad nos crea inseguridad, mucho más a las mujeres, como todo el machismo, el capitalismo, el neoliberalismo. Pero fíjate, has puesto como ejemplo de autoritas al patriarca gitano. Me da igual el payo y me da igual el romano. La patria potestad romana, eras dueño de tus esclavos, de tus hijos y, por supuesto, de tu mujer. Tenemos que dejar ya de poner estos ejemplos. Te pido desde el máximo amor, desde el máximo del respeto y desde el máximo feminismo, porque no hemos llegado a que se hable de esto en términos en los que las mujeres no nos sintamos aún más inseguras. Hola, a mí me gustaría cambiar de tema y hablar algo del barrio de Lavapiés, ya que estamos aquí. Igual han visto en las ventanas banderas amarillas y hay un movimiento vecinal nuevo que en nombre de la seguridad del barrio, de la limpieza del barrio, tiene un mensaje en principio pues para que el barrio sea más limpio y tenga menos contaminación. Se profundiza un poquito y es un mensaje muy aporofóbico y muy en contra de los extranjeros, los distintos. Y están pidiendo mayor seguridad, mayor presencia policial en las calles, más cámaras por todas partes y me preocupa. Hablo con ellos, algunas son vecinas mayores, encantadoras, que tienen muchísimo miedo y un miedo sobre todo por la integridad personal en las calles, también por ser mujeres, y por la vivienda, porque constantemente los medios de comunicación, tanto mensaje, ocupación y demás, y como que están creando incomodidades, violencias y mucho racismo en el barrio. Y insisto, no sé muy bien, no consigo hablar con ellas. Yo voy con los datos del CIS, que fui con los datos del CIS, y me dijeron, no, pero esto no significa absolutamente nada, porque hay gente en la calle, gente viviendo en la calle, hay robos, hay miedo, hay extranjeros. Y no lo sé, lo traía aquí para reflexionar en grupo, igual alguna idea para cómo hablo yo con mi vecina. Pero la comisión recogemos esto, intentaremos informarnos e intentaremos informarnos y que en la comisión y poner algo en la red sobre ello. Yo te conozco hace 10 o 15 años y siempre te he visto pelear por navegar contracorriente frente a otros abogados que se ven mejor, más a gusto en causas más típicas. A ti siempre te he visto navegar contracorriente en el sentido de luchar por... ¿Cuándo se dio en tu vida, por primera vez, cuando empezaste a decir yo me decanto por este lado? Has dicho, por ejemplo, que acabaste la carrera, o sea, cuando acabaste los estudios y de pronto no supiste qué hacer. ¿Qué te dio por decir, pues mira, me voy a meter en esto? O sea, ¿hay alguna razón por la que te decantaras por aquí? Pues sí. Soy un auténtico desastre en casi todos los aspectos de mi vida y lo único que me hace pisar el suelo es la profesión. Yo soy de Inchaurrondo. Inchaurrondo es un barrio de Donosti y yo tengo 59 años ahora. Con lo cual, en el 78-79 yo tenía 15 y 16. En aquellos años, antes, en el 77, hubo estado de excepción en Guipúzcoa durante una semana. Y hubo estado de excepción varios días. Solamente pasó eso allí y en Vizcaya, creo, algún día más. Y mi barrio era un barrio muy borroca, se llamaba, muy luchador. Todos los chavales del barrio estábamos en lo mismo, que era el único que se podía estar. Estaban empezando a crear el cuartel de Inchaurrondo. Estando allí ya lo crearon. Ahora está unido al barrio, que antes era el monte, y luego estaba el cuartel. Entonces venían las guardias civiles al barrio, lanzaban pelotas a las ventanas y así de vez en cuando, y se llevaban a gente detenida, que eran los hermanos mayores de mis amigos, vamos, con 20 años, se los llevaban y los devolvían pues morados, ¿no? A todos. Y había asambleas en el barrio, y en el barrio de repente hablaba un abogado,
que explicaba cómo estaban las cosas, hablaba a la asamblea. Y yo cuando veía cómo explicaba las cosas y cómo defendía lo que en aquel momento, por lo menos, eran los derechos humanos de las personas detenidas, yo dije, yo quiero hacer eso. El poder defender, el poder dedicar tu trabajo, de que lo que sea tu vocación, hacer tu profesión, es un privilegio. Y que en tu trabajo puedas dedicar una gran parte del tiempo a defender los derechos de otros, sabiendo al mismo tiempo que es un derecho tuyo, cuando defiendes la presunción de inocencia de una persona, es la de todos. Y el derecho de defensa de una persona es el de todos y el de todas. Eso me parece un orgullo, yo lo vivo con mucha pasión, creo que esto es una profesión para vivirla con vocación y vivirla con pasión. Aquí está Juan Manuel Ruiz Fernández, que está ahí. Yo estuve en su despacho cuando empecé a trabajar y él fue uno de los que también me hizo ver que se podía hacer así. Hoy me veis aquí, pero afortunadamente hay decenas de abogados y abogadas, la mayoría están metidos en ALA, que ven la profesión como yo. Ahí está José Luis Galán, que también estuve en su despacho cuando empecé, y que también ve la profesión como la veo yo. O sea, no soy una rara avis, pero es verdad que estamos posicionados en un lado, también el Estado sabe que estamos posicionados en ese lado. Cuando estaba en su despacho, pues defendíamos a personas acusadas de ser de lograpo. Imaginaros lo que suponía eso. Defendía a gente acusada de ser de lograpo, de ser del ejército guerrillero del Povo Galego Seibe, de anarquistas, de islamistas, de todo menos gente de ETA. Y sin embargo, yo en la prensa parecía que era el abogado de los etarras y yo en mi vida he defendido a nadie acusado de ser de ETA. Pero eso te hace también ser más fuerte, más consciente, porque hay mucha gente torturada. Haya hecho lo que haya hecho, hay que respetar la integridad física y mental de las personas privadas de libertad, sean quienes sean. Y bueno, pues en eso trabajo y eso me gusta. Y luego además me da tiempo a reflexionar, quizás al ver más cercanas tantas injusticias, a reflexionar y e intentar ser más coherente, tener más conciencia crítica. Seguro que tengo muchos ramalazos de cosas en que tengo que mejorar. Seguro que tengo muchos ramalazos machistas, como ya se ha dicho ahí. Pues seguro que sí. Estoy en continuo crecimiento. Y seguro que muchas veces actúo conforme el sistema y no soy coherente con lo que pienso. Seguro que sí. Pero intento mejorar. Yo creo que cuando nos vayamos de aquí, lo que he dicho antes, podemos decir, yo lo intenté. Ya está. Ahora sí. Hola, yo tengo una cuestión un poco prosaica al lado de lo que se ha estado planteando. Coordino una actividad que se llama Volardo Voy, Volardo Vengo, aquí en el barrio de Lavapiés, en el marco de las fiestas de San Lorenzo. Y todos los años con el anterior ayuntamiento interveníamos sobre los volardos directamente. Hay un par de volardos en la entrada del teatro que prueban la permanencia. Y el año pasado, por primera vez con la nueva Junta de Distrito, pues la única forma de convencerles de poder seguir realizando esta actividad fue poniendo unos capuchones de cartón para que las intervenciones fueran todas efímeras. Entonces, teniendo en cuenta que no cambia la utilidad del volardo, incluso la mejora el tener una intervención artística, que es una actividad cultural, que hace barrio, que hace comunidad. Y tiene que ver un poco con esto de usar los espacios públicos de manera creativa. ¿Qué posibilidades hay de conseguir que esto se pueda volver a dar legalmente? Es que yo no sé por qué crees que se ha dado alguna vez legalmente. Nos han dado todos los permisos siempre ha habido, o sea, estamos en el programa oficial de fiestas, limpieza especial de calles, corte de calles. Creo que se considera vandalismo, a lo mejor, lo de pintar mobiliario público. La ley Mordaza, que tengo aquí las infracciones, porque sabía que podría ser algo de esto,
las infracciones leves de la ley Mordaza y las leves van de 100 a 600 euros de multa, son 17. La número 13 dice que es una infracción leve el daño o el deslucimiento de bienes muebles o inmuebles de uso o servicio público. Un volardo es un bien mueble de servicio público. Deslucimiento es algo subjetivo. Para nosotros quedará más lúcido, pero para ellos no. Y para ellos no cuando les dé la gana. Depende te dan el permiso y depende te lo quitan, como hemos dicho antes. Los derechos quitan según les viene bien. Pero como la gente puede fumar porros en la calle y pasa la policía y no le dice nada, como que le paran y si tiene una china en el bolsillo le ponen 600 euros de multa. O sea, la ley no está solamente para aplicarla, sino para saber que se te puede aplicar. Indica, ya ves, me has mandado la invitación y me he venido de Donosti. Ha sido casualidad, ¿eh? Oye, muchas gracias por tu intervención. Cambio de tercio. Al tema del miedo está el tema del peligro que parece que se ha planteado. Una mirada sobre el tema de la gestión del riesgo, desde el punto de vista riesgo, asumir el riesgo, vivir la vida, ser inconsciente, romper, en el concepto de la autonomía personal, de la autonomía colectiva. Simplemente se suele plantear desde el punto de vista de la infancia la autonomía de los críos, de las crías, y el riesgo es un árbol. Hay que quitarlo del cole porque si se suben se rompen y nadie asume el peligro de ese niño o esa niña que se pueda caer y los padres le demás. El tema de la sociología del riesgo que se está planteando y reflexionando tanto por lo del espacio público como el riesgo climático o lo que sea, y el tema que nos planteaba en el miedo mando yo, y la solución de la autonomía con el tema del riesgo. Y simplemente un apunte, cuando nos socializamos aquí, no me gustan mucho los artículos determinados. No he entendido muy bien lo de nosotras. Si son todas las mujeres, todo el movimiento feminista, no me aclaro muchas veces con los artículos determinados. El poder, el país, el pueblo vasco, el movimiento ecologista, el movimiento feminista. Yo creo que hay una pluralidad de diversidad de opiniones que sería bueno que aprendiésemos a dialogar entre todas nosotras. Gracias. Bueno, yo he empleado sobre todo lo del poder y he hecho así, siempre entre comillas, porque ¿qué es el poder? ¿No? Sería otra charla. Lo que ha dicho del riesgo es lo que conlleva el ejercitar la libertad de pensamiento. Eso conlleva riesgo. El actuar con el pensamiento único, cero riesgo. Si consideramos que hay que pintar los volardos de la calle, y lo sorprendente es que se pida permiso, y más sorprendente que se haya concedido. Pero si consideramos que hay que pintarlos, hay que pintarlos. Si consideramos que eso luce más el barrio, como decías, y es una actividad en que se hace barrio, pues habrá que hacerlo, poniendo en la balanza el riesgo y el provecho que eso tiene. Pero hay un riesgo, que te pongan una multa, y hay un provecho, que se hace más barrio. A veces tenemos que hacer barrio desobedeciendo determinadas leyes. Que yo no digo que se tengan que hacer, digo que hay que poner en la balanza, me arriesgo, no me arriesgo. Pero el pensar que nos van a dar autorizaciones para hacer el barrio que nosotros queremos es como de tripi. O sea, no. Eso no. Tenemos que hacerlo por nosotros mismos y nosotras mismas. Intentar que no nos ponga la multa, claro, pero el Estado no nos va a dar autorización para hacer cosas que a ellos les puede perjudicar. El pintor un volardo no les perjudica, pero sí les perjudica si eso cohesiona el barrio. El crear un centro social en una fábrica abandonada no perjudica a nadie. Lo que les perjudica es lo que se crea dentro de un centro social. Que la gente no solamente se dedica a beber o lo que sea, sino que se dedica a tener asambleas, a debatir sus problemas, a pensar, a crear. Entonces esos fuera, esos son delincuentes. Hola, soy Juan Ignacio. Me llamo Juan Ignacio.
Hace unos días, una semana justo, se ha muerto el cura Enrique de Castro, con quien tanto quería. Y, como sabéis, la mayoría de la gente que lo conocéis, se dedicó toda su vida a cuidar, a acoger en su casa a chavales, delincuentes, entre comillas. Claro, o sea, chavales pues, que llegaban en patera, chavales abandonados, chavales marginales. Y, lógicamente, robaban, ¿no? Yo recuerdo en la parroquia, cuando era párroco de la Borromeo, que decía, pero si tenéis que robar, robar en los Jerónimos, coño, no robáis aquí, joder, que aquí somos todos de Vallecas y todos pobres, ¿no? Y, bueno, recuerdo un día que volvíamos a su casa y una de las chicas que estaban en su casa estaba muy, muy agitada, muy nerviosa, porque un chaval marroquí había intentado pasarse con ella y lo había pasado muy mal, ¿no? Y, bueno, pues se abrió un debate sobre el tema este de los abusos sexuales, de las violaciones. Enrique siempre defendía que no era nada partidario de la cárcel, que no quería cárcel, por supuesto, para sus chavales, ni mucho menos, pero por supuesto también ni para Bárcenas, que lo que quería es que devolvieran el dinero robado y que además, pues si había que castigarles, pues que fueran a ayudar a unos ancianitos o lo que fuera, a hacer trabajo social, ¿no? Y con el tema este de las agresiones sexuales, decíamos, compartíamos, lógicamente, este pensamiento masculino de que el cuerpo de las mujeres es solamente un objeto de deseo y que está para que los tíos disfruten, es una locura. Pero la locura no se cura con la cárcel. De la misma manera que el hambre de los chavales que roban no se cura con la cárcel. O sea, la locura requiere un tratamiento específico que es educación y es terapia. Por eso me gustaría preguntar a Vicky, en el Ministerio, puede que sea una utopía, no lo sé, pero en el Ministerio ¿no planteáis que la ley esta también podía hacer hincapié mucho más en tratamientos terapéuticos y rehabilitadores de la locura, mucho más que la cárcel? Porque a un violador es que da igual que esté, no da igual, que duda cabe que las mujeres se sienten más seguras, más protegidas con un violador en la cárcel. Pero un violador que está en la cárcel 14 años sale de la cárcel y seguirá exactamente igual de sádico y de animal si no se le ha tratado con la terapia adecuada, ¿no? Gracias, Juan Ignacio. Yo creo que aquí casi nadie se ha leído la ley solo sí es sí. ¿Quién se la ha leído entera? ¿Y es una ley penal? No, es una ley que tiene unas disposiciones finales que afectan al Código Penal y todo lo demás, a educación, a sanidad, a derechos sociales, a ayudas, las mismas ayudas que la violencia. Si te viola tu marido o tu expareja, ahora tienes derecho a unas ayudas y a un montón de cosas, a concienciación social, a educación, bueno, en fin, toda la especialización universitaria, sanitaria, formación, a judicatura, a policía, etcétera. Y ahora esto cierra una brecha clarísima que había de desprotección frente a la violencia sexual, porque nunca se había querido abordar. Entonces, la rabia es que se está entre una parte de los jueces que sí, que son responsables, porque estamos viendo sentencias, ya las veré yo con Endica solas cuando se ponga a leer la ley y las sentencias, que son absolutamente, de verdad, ofensivas, pero ofensivas para el derecho, que están mal, que no. Pero se nos está, sobre todo, viniendo la opinión pública y la prensa encima. ¿Y sabes lo que crea esto? Precisamente terror sexual. Están haciendo que nos sintamos más inseguras con una ley que nos daba seguridad. Esto ya pasó con violencia de género en 2004. Y sabes algo que yo sé que tú lo dices, yo también conocí a Enrique y las primeras veces que venía a Madrid me quedé en su casa, pero hemos evolucionado mucho. Y sabéis lo que pasa cuando decimos que los agresores sexuales son locos, que se parecen mucho, no tú, por supuesto, no, entiéndeme bien, a cuando la derecha, el patriarcado, lo que quiere hacer es aislarlo, individualizarlo. Esto también aísla a la mujer,
También la isla no es el paraguas de lo colectivo, no es un problema estructural, es un loco, un borracho. Y el punto que da Vox, ¿cuál es? Extranjero. Pero no son ajenos a nuestro sistema.